Gracias por permanecer en pie por la palabra de nuestro Dios, y quiero invitarles a inclinar su rostro y pedir al Señor nos hable Él en esta hora. Padre, rogamos a tu eterna gracia y eterna misericordia. Plazca, Señor, hablarnos. Haznos, Señor, entender cuál es, Señor, tu voluntad expresa a través de esta predicación. Ayúdanos a comprenderla, pero también a vivirla. Gracias, eterno Dios, en Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, amados hermanos y hermanas. Damos gracias a nuestro Dios porque nos permite tener el privilegio de estar entre los redimidos. Y yo me preguntaba, ¿cuántos de nosotros estamos seguros que somos redimidos por el Señor? Sin duda alguna, la palabra de Dios siempre confirma ese llamado que Dios ha hecho a nuestra vida. Y quisiéramos abordar un tema que sin duda alguna confortará nuestro corazón, llenará nuestro gozo, nuestra alegría de saber que una vez salvo, salvo, siempre salvo. Es decir, tenemos que hablar entonces de la perseverancia de los santos para describir este hecho. Y cuando hablamos de la perseverancia de los santos, deberíamos estar hablando mejor de la perseverancia de Dios. La perseverancia del hombre depende en todo tiempo de la perseverancia de Dios, por lo que deberíamos llamar totalmente a ese sentido perseverancia de Dios, por cuanto lo otro pone en relieve que el hombre hace algo por perseverar. Sin embargo, la perseverancia de Dios pone de relieve que Dios es quien hace que el hombre pueda permanecer. Cada uno de nosotros como creyente en Jesucristo podemos confiar en la gracia salvadora que ésta le fue dada a cada uno de sus hijos por la eterna misericordia de nuestro Dios. Quisiera hablar sobre los fundamentos doctrinales y bíblicos que nos presentan sobre nuestra permanencia en la salvación. Por ello, consideraremos algunos pasajes esperando que la gracia nos ayude a confiar en lo que la palabra nos enseña. Y quisiera hablar del primer fundamento. El primer fundamento es la elección incondicional. Cuando hablamos de la elección incondicional, no podemos dejar de lado citar por lo menos a Romanos 8, versículo 29. Y yo quiero invitarte que usted y yo podamos tener la palabra de nuestro Dios en nuestras manos y poder leer. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El apóstol da inicio a la exposición de este versículo con la frase, porque a los que antes conoció. Si hacemos una traducción literal de su original, en este caso del lenguaje original, del lenguaje hablando del griego, estaríamos diciendo a los que antes amó, o bien a los que amó de antemano. Cuando Pablo está diciendo, porque a los que antes conoció, Pablo está afirmando que Dios nos ha amado desde antes. Por eso dice que desde antes de la fundación del mundo ya Él había hecho una elección. Él había escogido al hombre para salvación. Pero también Pablo va a continuar y dice, a los que predestinó al cielo, también los ha llamado, los ha justificado y los ha glorificado. Si lo que Dios ha dicho es mentira, entonces podría el hombre caer. Y esto deja entonces de lado aquella doctrina que dice que es necesario que nosotros permanezcamos, como enfatizando que nuestra permanencia es algo u obra del hombre. Cuando realmente el escritor sagrado dice que ya el Señor nos ha predestinado. Y si Él nos ha predestinado, Él mismo nos ha llamado y Él mismo nos ha justificado.
Si usted va allá a Hebreos 10, capítulo, versículo 10, nuevamente nos dice realmente que quién es el que hace todo el proceso para que el hombre pueda estar delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, si el hombre entonces puede caer, entonces no existe la predestinación y por lo tanto no hay tal llamado. Entonces esto queda en libertad del hombre de venir a Dios a quien bien le plazca. Si quiero, busco a Dios, y si no quiero, no lo busco. A final de cuentas es una decisión mía. Pero la Biblia nos enfatiza y nos lleva a entender que Dios ha determinado elegir conforme a su soberana voluntad. Por eso llamamos a esto elección incondicional. Sin esta elección el hombre no se puede acercar a Dios y antes bien tampoco puede ser salvo. No puede haber salvación bajo el esfuerzo del hombre. Pero claramente la elección incondicional podemos hablar que es el amor de Dios. Ese es el fundamento de nuestra elección. El apóstol Pablo echa mano a decir allá en Romanos 8, versículo 35, que el amor de Dios es tan grande que nada nos puede separar de Él. Y vea bien cómo lo dice el escritor sagrado. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y argumenta, ni cosas terrenales como tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o espada, peligro o espada, ni arriba en los cielos, ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es. Si nada de esto puede separarnos, entonces este es el fundamento esencial de nuestra salvación. El hecho que nosotros hayamos sido electos incondicionalmente por la voluntad de Dios y por lo tanto nada de lo externo puede separarnos del amor que es en Cristo Jesús. No hay nada que pueda entonces separar nuestra salvación. Es decir, el hombre no puede ser salvo hoy y no ser salvo mañana. No puede ser de tal manera. La Biblia nos enfatiza que el Señor hace algo importante, y lo veíamos hace 3 domingos atrás. Dice que cuando está el sello del Espíritu Santo, es la confirmación de nuestra salvación. Y dijimos que la evidencia de ese Espíritu que llega a nuestra vida es porque nos ha convencido de pecado. Y al ser convencidos de pecado, venimos al arrepentimiento, procedemos al arrepentimiento. Y no está asociado en la venida del Espíritu Santo, no está asociado con ningún hecho sorprendente o extraordinario. Lo extraordinario es que siendo pecadores, la misericordia de Dios es tan grande y nos ha elegido en medio de nuestros pecados. Por eso decimos entonces que la elección incondicional es el amor de Dios. La salvación es la manifestación del amor de Dios y por eso somos una vez salvos, siempre salvos. El hombre no pierde su salvación. Pero el segundo fundamento, si podemos considerar lo que dice Romanos capítulo 9, del versículo 6 al 9, hablaríamos del fundamento de la expiación limitada. Y claramente esta porción bíblica y lo que antecede a esta porción bíblica nos lleva a entender algo. Dice el escritor sagrado, porque no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, no todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos, sino que Dios le había dicho, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. La palabra es clara al dejarnos el término que la palabra no falló. Pero no todos los que descienden de Israel eran israelitas, demostrando en la palabra y a continuación en los versículos siguientes del capítulo 9 del 10 al 13, que ciertamente Abraham tuvo 2 hijos, uno era Ismael y el otro era Isaac. Y Dios escogió a uno de los 2.
Claramente entonces damos por entendido que la expiación limitada es algo que Dios ha determinado. Por lo tanto, la salvación no es algo colectivo, no es algo que se transmite, no es una herencia como aquel que tiene un terreno y se la pasa a su hijo y a su nieto y a su tataranieto. No, es una obra extraordinaria del gran amor de Dios, que en su misericordia y en su bondad Él ha hecho una expiación limitada por el hombre a quien Él ha escogido y que Él ha determinado llamar y que Él ha determinado justificar y Él ha determinado glorificarlo. Claramente, el capítulo 3, versículo 13 de Gálatas nos dice: si Cristo murió, murió por los elegidos. Nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Si Cristo murió por los elegidos, por las ovejas de Dios, entonces de aquí se desprende la perseverancia de los santos, siendo Cristo el único y verdadero sustituto en la cruz. Él llevó nuestros pecados, Él los pagó. Y por lo tanto el apóstol Pablo por eso pregunta: ¿quién acusará a los elegidos? ¿Hay alguien que pueda acusar a los elegidos? Dice el escritor sagrado: ¿quién es el que condenará? Si uno solo es el que justifica. Si Cristo ya justificó a su iglesia, ¿quién la condena? Si ya Él pagó la deuda que había externa, ¿quién entonces puede ahora señalar condenación a su iglesia? Pero vea bien cómo el apóstol Pablo pone una atención especial allí en Romanos capítulo 9 del versículo 14 al 18. Pablo da un giro total, cambia el foco de atención de la justicia de Dios a su misericordia. Si Dios nos tratara con justicia, nadie sería salvo, porque todos merecemos la condenación. Pero así también en su propia justicia determina y hace lo que en su soberana voluntad ha determinado. Y eso es elegir y hacer al hombre permanecer salvo por su libre voluntad. ¿Qué acontece cuando una persona peca siendo salvo? Muchos han dicho: ha perdido su salvación. No acontece tal cosa. No es algo que el hombre haya comprado, que el hombre se haya ganado. Es algo que Dios le ha dado a esa persona. Pero lo siguiente es que al tener el sello del Espíritu Santo, el Espíritu Santo provoca en nuestro corazón un dolor, un remordimiento y nos conduce al arrepentimiento. No permanecemos ahí, sino que el amor tan grande de Dios, esa misericordia tan grande, si se aplicara la justicia de Dios sobre nuestra vida tal cual es, entonces ninguno de nosotros pudiese ser salvo. Porque realmente pecamos a cada instante. ¿Habrá entre nosotros alguien que pueda levantar la mano y decir: yo no peco? La Biblia dice que si alguno dice que no ha pecado, número uno es mentiroso y lo segundo es no. La verdad no está en él. El amor de Dios no está sobre su vida. Tenemos que reconocer realmente que la misericordia de Dios es tan grande que aun cuando podemos fallar en la parte permisiva, no es que Dios se agrade que tú falles y no es que Dios sea parte de tu pecado. Simple y sencillamente es parte de su misericordia, aunque ya pagó y ya castigó nuestra maldad. Cristo tomó tu lugar y mi lugar para ir a la cruz y clavar toda esa gran lista de tu pecado. Y es allí donde se une precisamente el amor y la justicia de Dios, en que no deja sin castigo al pecado, pero sin embargo puede declararnos inocentes por lo que Cristo ya hizo. Dice que miró a Cristo como pecado y Cristo en aquel momento dice que dio una voz y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado?
Y eso externaba realmente el dolor de la separación que existió en ese momento de cargar mi pecado y tu pecado. Y fue mirado como pecador, aunque no se halló en el pecado. Por eso podemos mirar la salvación desde la perspectiva de la misericordia de Dios y no dentro de la justicia. Si Dios realmente evaluara nuestra vida a través de su justicia, nadie podría gozar de salvación. Pero debemos considerar lo que dice Juan en el capítulo 6, versículo 39. Por lo tanto, nos aclara que es la voluntad del Padre que todo lo que Él le dio no se pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Lo que es del Señor, no hay forma alguna que se desanime, que se pierda, ni el mismo pecado podrá sacarlo, pues Pablo va a contestar esa duda. Dice el apóstol Pablo que el pecado no se enseñoreará, es decir, no reinará sobre los elegidos. Qué hermoso, porque aún el amor de Dios dice que no permite que el pecado se enseñoree de nuestra vida. Ciertamente vivimos y batallamos constantemente con una naturaleza que tiende hacia el pecado. Pero siendo nacidos de nuevo, siendo renacidos de una simiente verdadera, ahora nuestra naturaleza es impulsada y dirigida por la obra del Espíritu Santo a vivir en santidad. Y por eso no necesitamos que nadie ande detrás de nosotros. Aunque es común mirar a muchos que antes de cometer un pecado o hacer algo indebido, primero voltean a ver a dónde. ¿A dónde miran los hombres? A un costado, a otro costado. Miramos hacia atrás. El cristiano no tiene por qué andarse cuidando de esa manera, porque nuestras obras son conducidas por obra del Espíritu Santo. Y por lo tanto, habiendo sido justificados por el Padre, no hay condenación. Y eso lo dice claramente Romanos 8, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Usted y yo no tendríamos por qué vivir entonces cuidándonos del hombre. ¿Qué mirará o qué observará el hombre si ya Cristo ha pagado mi pecado? Y entonces he sido declarado salvo una vez, salvo por siempre. Pero sin duda alguna, después de este tiempo de reflexión, durante este mes que hemos hablado de las doctrinas de la gracia, que es una de las doctrinas fundamentales y principales, esencialmente, el saber que nuestra salvación es obra completa de Dios, podría haber entre nosotros alguien que pudiese pensar, si la perseverancia depende de Dios, entonces ya soy salvo. Entonces puedo dedicarme por tiempo completo a la vida de pecado. Para el que piensa de esta manera, le tengo algunas noticias. Esa persona no demuestra que es cristiana. Y si persevera en esa manera de pensar y de vivir, irá al infierno en vez de gozar salvación. Porque es imposible que el cristiano genuino asuma tal actitud. El Espíritu Santo no se lo va a permitir. Si Dios ha comenzado una buena obra en alguien, no lo abandonará a toda clase de pecado. Claramente, muchas veces repetimos este texto, que el que ha iniciado en nosotros la obra, la perfeccionará. Y cada día el cristiano es perfeccionado. Yo me sorprendo, no sé cuántos de ustedes han tenido esa oportunidad de ver el transitar de la vida del apóstol Pablo, la vida del apóstol Pedro, hombres con un carácter y un temperamento reacio, fuerte, arrebatados de carácter, hombres temperantes. Y cómo en el escribir del apóstol Pablo podemos notar a un hombre transformado, a un hombre cambiado.
en el tenor de su habla, en su forma de escritura, en la forma de abordar cada circunstancia en las diferentes iglesias. Y si hablamos de Pedro, ¿qué podríamos decir de Pedro? Un hombre totalmente violento, espontáneo, rudo y quizás hasta en un momento dado salvaje. Sacó la espada y cortó la oreja. Sin embargo, vemos que en la obra que Dios inicia en el hombre, lo va transformando, lo va cambiando. Dios no abandonará a toda clase de pecado. El pecado no se enseñoreará de vosotros, como lo dice Romanos 6:14. Quiero que usted busque ese pasaje. Romanos 6:14. Déjeme decirle que es una contradicción intrínseca hablar de un cristiano que pueda hacer todo lo que su vida vieja o su vieja naturaleza pecaminosa desee. Dice que el que es cristiano, ahora en Cristo somos nueva criatura. No podemos vivir practicando el pecado. Por lo tanto, ante el conocimiento que tenemos una salvación, no podemos vivir practicando el pecado, pues la obra del Espíritu Santo es impulsarnos a la santificación, a vivir apartado del pecado y vivir de manera tal que Dios se agrade en Jesucristo de lo que nosotros hacemos. Cuando Dios predestina a alguien, lo predestina a la santidad y no al pecado. Por lo tanto, si alguien pensó, pues si ya soy salvo, entonces puedo hacer lo que yo quiera, lo único que puedes hacer es conducirte a la santidad, y eso por obra del Espíritu Santo. Amados hermanos y hermanas, una vez salvo, siempre salvo. Es una de las enseñanzas más grandiosas de la Biblia. No permita usted que nadie le quite el gozo de saber que será salvo para siempre. Es una bendición poder hacer, una vez por todas, una decisión que fijará su destino eterno. Es muy alentador el poder entregar la vida a Cristo y saber que al hacerlo, de inmediato es una vez salvo y será salvo para siempre. Y que el poder de Dios lo guardará para la salvación total que se revelará cuando Cristo regrese. Yo quiero invitarte a estar en pie. Yo no sé qué pecado hay en tu vida. Que hasta hoy has tomado como excusa, pensando que ya eres salvo y que por tal motivo tienes la libertad de hacerlo. Yo quiero invitarte a que tú confíes ciertamente en la gracia salvadora, pero que le creas a la Biblia. La Biblia dice claramente en lo que acabamos de escuchar, que el Espíritu Santo va a conducirnos a la santidad. Yo quiero invitarte a que tú invites a Dios y que tú le digas al Señor, ayúdame a ser santo como tú eres santo. Inclinamos nuestro rostro. Soberano Dios, gracias por la salvación. Gracias, Padre, porque nunca ha sido voluntad nuestra buscarte, mucho menos elegirte, y aún imposible permanecer, Padre. Gracias, Señor, porque habiendo tomado mi lugar, me has justificado. Ese glorioso intercambio que se dio, hoy me ha dado vida y vida verdadera. Pero reconozco, Señor, que soy débil, que soy pecador aún, que necesito, Señor, de la dirección, de la guía, del consuelo de tu Espíritu Santo para vivir en esa santidad. Quita los malos pensamientos que me hacen creer que puedo ser salvo y vivir practicando el pecado. Borra aquellas cosas, Señor, que han sido, Señor, durante años la esclavitud, Padre, de vivir vidas que no te agradan, y perfecciónanos para gloria de tu nombre. Gracias, oh Padre Santo,
por esa bendición tan grande, por ese don inmerecido de la salvación. Bendito seas y alabado seas por la eternidad. Gloria a ti, nuestro Dios. Bendito sea tu nombre, exaltado seas nuestro Dios. Padre, gracias. Amén. Amén. Permanecemos en pie.